Bienvenidos a esta videoclase de probabilidad y estadística. En esta ocasión estaremos tocando el tema de análisis de varianza. Es siempre el objetivo de la unidad aplicar diferentes test estadísticos para validar diferentes tipos de hipótesis estadística. Entonces procedemos al estudio del tema que hemos mencionado. Vamos a considerar este ejemplo para iniciar a entender un poquito el concepto. Tenemos un fabricante de computadoras que está a punto de presentar una nueva computadora y él afirma que esta nueva computadora es mucho más rápida que la anterior. Tenemos dos versiones, una computadora anterior y una computadora nueva. Sin embargo, las pruebas iniciales han indicado que hay una variación en cuanto al procesamiento de esta computadora nueva. Y vemos que indica de que tarda más el procesamiento, pero se sabe que depende del tipo de programa y de la cantidad de datos que se manejen en ello. Entonces se hace un experimento para validar este tipo de situación y se tomó una muestra de 16 corridas de la computadora, tanto en la nueva como en la anterior. Se hicieron 16 corridas en una y 16 corridas en la otra y se encontró que en la desviación estándar de la máquina nueva fue de 22. Y la desviación estándar de la máquina anterior fue de 12. Entonces, esto se hizo con un nivel de significancia del 0.05 que se pretende establecer para esta prueba y se pregunta si hay mayor variación en la máquina nueva que en la máquina anterior. Algo que parece, digamos, muy interesante. ¿A qué se pueden deber estas variaciones? Las variaciones que se tratan de establecer son si hay variación entre las dos poblaciones y si hay variación dentro de las observaciones de una población. O sea que hay dos tipos de variación, dentro de los elementos de las muestras y entre las dos poblaciones que se estén manejando. Entonces, este tipo de casos lo manejamos a través de la distribución F. La distribución F, que debe su nombre a Sir Ronald Fisher, que es uno de los pioneros en la estadística actual. Entonces, ahí estábamos, digamos, planteando un nuevo test estadístico. Hemos usado antes el test Z, el test T, ahora viene un nuevo test que es el test F. Y pues con él se proponen dos tipos de pruebas, de las que provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales y también cuando se desea comparar varias medias poblacionales de forma simultánea. También se puede utilizar este test de esta forma. El test se basa en la distribución F. La distribución F, en primer lugar, hay que considerar que son varias, tiene características. La primera de las características es que es una familia de distribuciones. La distribución F, entonces, podemos apreciar en el gráfico que el gráfico que está más elevado, el verde, tiene dos valores ahí, 29 y 28. Entonces, el 29 se va a referir a los grados de libertad del numerador y el 28 a los grados de libertad del denominador. Y si observamos, tenemos otras con 19 y 6. 19 serían los grados de libertad del numerador y 6 los del denominador. Y por último tenemos una de 6 y 6. Y así pues podemos apreciar que una característica es que el primer número siempre es mayor o igual que el segundo. Esto es importante para la distribución porque con esto estaríamos pensando que los valores siempre dan valores mayores que 1. Porque si el numerador es mayor que el denominador, entonces tenemos valores mayores que 1 siempre. Además, tiene dos parámetros, lo que se conoce como grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Aquí, obviamente, esto como viene de muestras de poblaciones que se están comparando, la primera es la primera muestra, la que tenemos en el numerador, la segunda muestra que identifica los datos del denominador y entonces asociamos los grados de libertad dependiendo del número de elementos que se tengan para la muestra del numerador y dependiendo de del número de elementos que se tengan para la muestra del denominador. En un momento vamos a ver cómo aplicar esto en un ejemplo.
También otra cosa que debemos observar es que la distribución F es una variable aleatoria continua. Cuando hablamos de variables, las distinguíamos entre discretas y continuas, pues este es un caso de continuas. Además, otra característica es que no puede ser negativa, no se desplaza hacia valores negativos de la variable, solo valores desde 0 en adelante. Y tiene un sesgo positivo, lo cual podemos apreciar en las imágenes. Hay una parte que está como, digamos, tendiendo un poquito más hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces vemos que el sesgo es positivo en ese sentido. Y además es asintótica. Asintótica con respecto al eje que está marcado acá como eje F en el denominador o en la parte horizontal de la gráfica. Vemos que es asíntota al eje, no corta al eje, no lo atraviesa, sino se comporta de manera suave, pegándose al eje, de tal forma que es una asíntota. Ese es el comportamiento de la distribución F y eso lo vamos a estar notando en cada una de las cosas que hagamos. Bien, realmente la hipótesis nula que se está tratando de validar en este caso es que la varianza de la población 1 es diferente a la varianza de la población 2. La hipótesis nula sería que son iguales, versus la alternativa que son diferentes. Esto generaría un test de 2 colas. Y se pueden hacer test de una cola dependiendo de si lo que se interesa es si la población 1, cuya varianza es sigma 1 al cuadrado, es mayor que la población 2, cuya varianza es sigma 2 al cuadrado. O a lo contrario, que la varianza de la población 1 es menor que la varianza de la población 2. Entonces estaríamos hablando de test de una cola. Pero cuando se plantea este tipo de casos, identificamos que son test de 2 colas porque en la nula se propone la igualdad y en la alternativa se propone la diferencia de las dos. Entonces, eso es con respecto al planteamiento de las hipótesis. Y el estadístico que se va a utilizar en este caso se denomina F y se calcula de esta manera. La varianza del numerador de la población 1 en el numerador y la varianza de la población 2 en el denominador. Los términos pues representan las varianzas respectivas. Y la hipótesis nula será verdadera si el estadístico con n1 menos 1 grados de libertad del numerador y n2 menos 1 grados de libertad del denominador, que se calcularía con el estadístico F que se va a obtener de las tablas y el calculado a través de los datos, cumple cierta característica. Entonces, aquí pues no hay nada más que hacer una prueba, ¿verdad? Ya tenemos nosotros cómo hacer esto y para ello presentamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una empresa que presta servicios de alquiler de limusinas. Entonces, hace un estudio, el gerente, el dueño quiere un estudio para ver si al irse por una carretera o por otra hacia determinado punto de llegada, el mismo punto de llegada, pero llegando a través de 2 diferentes rutas, una a través de la carretera 25 y otra a través de la autopista I-75, se obtiene pues cuál es la que ocupa menos tiempo. Entonces se han tomado datos para la carretera 25 y esos son los tiempos de duración de la ruta en minutos y vemos que hay 2, 4, 6, 7 valores para la 25 y para la autopista 75 tenemos 2, 4, 6, 8 valores. Entonces tenemos ese tipo de datos tomados de observaciones que se hicieron y con el propósito de verificar cuál de las 2 rutas se obtiene o se hace en menos tiempo. El propósito entonces es hallar alguna diferencia en la variación de los tiempos de manejo de las 2 rutas. ¿Cuál sería la hipótesis a proponer como nula? Bueno, que no existe variación, versus la alternativa que sí existe, si queremos hacer un planteamiento de 2 colas. Si fuera de una sola cola, sería que la ruta de la carretera 25, por ejemplo, es menor su tiempo que el de la autopista I-75.
Entonces, o al revés, que la autopista I-75 tiene menor tiempo que la carretera 25. Entonces ya sería un test de una sola cola. Pero como no nos dice, solo me dice si hay alguna diferencia en la variación de los tiempos de manejo para las dos rutas, estamos proponiendo que se haga un test de una sola cola. Así se calcularían los datos para la muestra de la carretera 25 del promedio. Se suman los valores, se divide entre 7, que se me da un total de 58.29 el promedio, y con ese promedio se calcula la varianza, que me permite obtener a partir de la varianza la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y se obtiene un valor de 8.9947. Lo mismo pasa con los datos de la autopista I-75, se suman los valores, se divide entre 8, me da 59. Vemos que hay los promedios es menor de la carretera 25 que el de la I-75, y la varianza en este caso me resultó menor que la de arriba. Entonces ya tengo yo diferente media, diferente varianza, y la pregunta es si el tiempo de recorrido de una es realmente diferente al tiempo de recorrido de la otra. Por eso se plantea la hipótesis nula de que las varianzas son iguales versus la alternativa de que no lo son. Y ya se establece un nivel de significancia, en este caso lo establece el investigador. Él dice, yo lo voy a hacer a un 10% de significancia, lo que significaría una confianza del 90%. Entonces procedemos en el paso 3 a establecer el estadístico. El estadístico ya decidimos que va a ser el F para este tipo de prueba, y el valor crítico lo buscamos en las tablas. El valor crítico es el que me sirve para validar la hipótesis. Si es cierta o no se puede rechazar, o si se rechaza porque resultó ser falsa de acuerdo a los datos de la muestra. En este caso son dos muestras. Entonces se manejan grados de libertad para el numerador y grados de libertad para el denominador. Entonces, para el numerador, como podemos apreciar que la varianza mayor está ¿dónde? ¿Dónde está la mayor varianza? Esta varianza 8.99 es mayor. Esto entonces va a ser mi numerador. Y la varianza del denominador es menor. Entonces esto va a ser mi denominador. Esto estoy tomando 7 datos aquí porque es la que viene de la carretera 25. 7. Entonces, el número de grados de libertad va a ser n, que es el tamaño de la muestra, menos 1, por el grado de libertad que se pierde al no tener el parámetro conocido. Entonces sería 6 grados de libertad en el numerador, y en el denominador entonces viene de 8 elementos de la muestra, lo que me indicaría que yo tendría 7 grados de libertad. Entonces tengo aquí mi columna para el nivel de significancia del 0.05, porque como es una prueba de 2 colas, el 10% se distribuyó 5% en un extremo y 5% en el otro extremo. Entonces, para la tabla yo voy a buscar el nivel de significancia del 0.05, busco la columna del numerador de 6 grados de libertad y del denominador en fila busco 7 grados de libertad, y la intersección se da en 3.87. Ese sería mi valor crítico F para esta prueba. ¿Qué voy a hacer ahora? El siguiente paso es calcular, de acuerdo a los datos de la muestra, el estadístico, la varianza del numerador entre la varianza del denominador. La varianza del numerador, la mayor, 8.99, va al cuadrado, entre la del denominador, 4.37 al cuadrado. Al hacer los cálculos se puede verificar que resultó 4.23. Al comparar 4.23 con el valor que se obtuvo anteriormente de valor crítico en las tablas de 3.87, resulta que el 4 está más allá del 3.87, lo que significa que va a caer en la zona de rechazo. Al caer en la zona de rechazo, yo debo rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales versus la alternativa de que son diferentes. Entonces se concluye que hay una diferencia en la variación de los tiempos de recorrido para las dos rutas. Esto es bien sencillo.
Claro, a esto hay que poderlo hacer también usando R, que es nuestro sistema, y hay un test que hace justamente esto en R. Con los datos que nosotros tenemos, lo vamos a estar haciendo en los videos tutoriales que tenemos para ustedes en el aula, ¿verdad? Estaremos muy de cerca usando R para hacer estos cálculos. Pues nada más agradecerle su atención y compartirle siempre un pensamiento. En este caso es: un viaje de 1000 kilómetros comienza dando el primer paso o con un simple paso. Eso lo dijo Lao Tzu, y pues mi intención es que usted, por muy difícil que sea lo que todavía está por delante o que usted crea que es, pero si nunca comenzamos, nunca lo vamos a terminar. Nada más animándole a que nunca cese de poder seguir estudiando en línea. Muchas gracias.